diputada federal Laura Imelda Pérez se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Por Ti Noticias. Gracias por acompañarnos, bienvenida y muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Ramiro. Varias comisiones que pues pesan sobre la bancada de Morena, la mayoría en el Congreso Federal, de la cual se cuestiona mucho si realmente es lo que a México le ha convenido. Desde el punto de vista de experiencia, ¿qué le ha beneficiado, entre otras cosas, que Morena tenga una mayoría en donde se decide el presente y futuro del país? Pues mira, para empezar hay que recordar que esta mayoría es una mayoría que la gente votó en las urnas. La gente votó por un proyecto y a partir de esa votación, de esa elección popular, se establecen los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y son quienes conducen la vida orgánica del Congreso. No es cosa sencilla, llevan la representación legal y actualmente hemos podido empujar una agenda transformadora, una agenda progresista que ya planteábamos y proponíamos desde la campaña los diputados, quienes acompañamos en este proceso al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y hemos logrado sacar adelante muchas de las iniciativas, la mayor cantidad de las iniciativas que se propusieron en los 100 puntos del proyecto en la campaña. Entonces, pues afortunadamente hoy tenemos en la Constitución los programas sociales, los tenemos protegidos por la Constitución, tenemos una reforma educativa que retira esta persecución de los docentes y estamos trabajando, estamos avanzando. El INSABI es otro logro y bueno, te podría decir muchas más cosas, pero en concreto aterrizamos las demandas sociales que la gente pide y por lo que la gente votó. Hay un proyecto que llegó a mis manos que es la propuesta de una ley antichapulín. Y es que esto aquí en México pues pareciera que es cosa de todos los días. De hecho, una columna que tengo en el periódico hoy lo decía, o sea, sin perfiles no hay esperanza y al final del día los perfiles que vemos en la boleta electoral cada periodo es con las mismas personas, con otros partidos políticos, con la misma experiencia, pero sin pena ni gloria. Mira, el proyecto por el que la gente votó y que nosotros representamos también implica y de manera fundamental, esencial, un cambio en la política. Y un cambio en la política significa también proyectar perfiles sanos, perfiles frescos, no perfiles reciclados, no políticos reciclados con las viejas prácticas, sino personas que realmente sepan lo que es estar en la calle, vengan de los barrios, no nada más personas que a lo mejor son empresarios que son necesarios, también intelectuales, pero también técnicos o también profesores, y esta composición de estos diferentes perfiles yo creo que ayuda muchísimo. Ahora, también es muy importante que dentro de este cambio de hacer política tenemos que erradicar aquellos vicios, aquellas prácticas que se dan, la famosa práctica política dentro de la Cámara que ha llevado a conflictos como el que acabamos de vivir hace unos días en la elección de la mesa directiva y que dejó muy en claro cómo estos juegos, estos espectáculos, yo le diría espectáculos vergonzosos, son utilizados para hacer falsas mayorías porque la ley tiene huecos, porque la ley fue hecha a modo en su momento, porque así convenía, por lograr algún objetivo, por alianzas, por acuerdos, pero hoy tenemos que ir corrigiendo también esas cosas, no nada más los perfiles, también las cosas concretas en la ley orgánica del Congreso de la Unión, y eso es a lo que nosotros estamos apuntando. Hay un tema que quisiera tocarlo ya a nivel orgánico como partido. Morena, que gana la elección con 30 millones de votos en favor del presidente, algo histórico, hoy se encuentra dividido, es decir, hay varios morenas y eso lo vemos como tampoco históricamente habíamos visto de tantos que quisieran ser presidentes de un partido o secretarios de un partido. ¿Qué va a haber detrás de todo esto, Laura Imelda? ¿La conformación de realmente una misma institución política o comenzará a fragmentarse el partido que llevó al poder a Andrés Manuel? Confiamos nosotros en que sí, va a haber una unidad después de este proceso. Primero hay que recordar… ¿Quede quien quede? Digamos que estamos trabajando porque sea el mejor perfil. Hay que recordar, y es muy importante, es fundamental, eso no puede quedar de lado, que el tribunal
hizo una resolución totalmente descontextualizada, totalmente fuera de lo que incluso se le estaba solicitando resolviera, incluye disposiciones que ni siquiera tenían que ver, como el de eliminar algunos requisitos o introducir el tema de la encuesta, que no aparece en nuestros estatutos, salvo para elección de candidatos. Así es. Pero para dirigencia no existe. Esta imposición que nos hace el tribunal nos obliga a entrar en un proceso en el que lamentablemente no necesariamente el mejor perfil está favorecido. Es decir, la popularidad toma importancia, toma mucha relevancia, y ahorita nosotros estamos buscando posicionar quienes realmente representen el proyecto de nación, pero entre la gente de Morena, eso sí te quiero decir también, entre la gente de Morena hay claridad, no hay un pleito interno. Hay una defensa del proyecto, hay una defensa porque hay claridad de lo que buscamos, hay claridad de cuál es el proyecto por el que votó la gente, hay claridad de cuál es el camino que tenemos que seguir, y que esta organización que surgió como un movimiento social siga siendo el instrumento de lucha que los mexicanos merecen. Por eso vamos a buscar porque esté más informada la gente, decida en base simpatizantes y militantes decidan en base a criterios racionales, a principios y no a popularidad. ¿Qué se dijo en el Congreso de la Unión cuando de pronto 10 gobernadores salen de la CONAGO y días después, cuando se entrega el paquete económico, del cual también tienes conocimiento, no solamente Jalisco, también Chihuahua sufrieron pues una depreciación porcentual? ¿Es un castigo del presidente? ¿Es a qué? Bueno, para empezar hay que también recordar que hay una agenda política que tristemente guía a muchos políticos, no necesariamente los intereses de los ciudadanos a los que representan, sino el aparecer en los reflectores, el aparecer como oposición. Cuando tú tienes un gobierno fuerte, ¿qué es lo único que te hace visible? Ser oposición a tu gobierno y lanzar críticas y aparecer en los periódicos y en los medios de comunicación como el rebelde, aunque no haya un sustento para ello. Hay un pacto fiscal que protege a la federación, al que todos los estados se suscriben y que garantiza un funcionamiento armónico. No es te doy 2 y me regresas 2. Estamos hablando de principios de solidaridad. Es decir, hay estados que son menos favorecidos. Pero bueno, hay estados que pareciera que nada más buscan entregar y que se les revierta en automático, como si la federación no necesitara cubrir programas sociales, IMSS, SISSSTE, etcétera, tantos pagos. Pero los programas asistenciales hoy se les llama compra de voluntades. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿O cómo se está interpretando esto? La política en la que se sustentan los programas sociales, primera, es una protección urgente de las personas con mayor vulnerabilidad, que históricamente no han sido protegidas, han sido abandonadas. Por ejemplo, las personas de la tercera edad, que muchas de ellas ni siquiera tienen una pensión, o muchos estudiantes que viven en barrios muy pobres y que ni siquiera pueden ir a la escuela, al menos con alimento en su boca. Estamos buscando, con estas medidas emergentes o urgentes, atender a esa población y cubrir al menos al mínimo estas necesidades que tienen que ver con la dignidad humana. Y no nada más, te decía, todos estos programas, sino todos los compromisos que hay en la federación, incluido el pago de la deuda, son considerados ahí. Y estos estados, yo creo que ahora lo que está sucediendo no es otra cosa, sino el resultado de una crisis económica que se está viviendo a nivel mundial y que por supuesto retribuye. Los recursos hacia los estados no son recursos que se le ocurra, ahora le voy a dar 100, ahora le voy a dar 200. Son recursos que se estiman en base a la recaudación propia, que por cierto los estados están por debajo, Jalisco está por debajo de la media. La recaudación que se hace, el esfuerzo recaudatorio, es decir, qué tan eficiente eres al cobrar los impuestos, y también pues, la productividad, entre otros parámetros que se toman en cuenta. Entonces, es el resultado de un cálculo que obedece las condiciones que en este momento tenemos. Sin embargo, se está haciendo un gran esfuerzo porque esos recursos caigan lo mínimo posible. Y también hay que recordar y hay que sumar que también se está invirtiendo mucho en el Estado en obras,
se está ahorita proyectando ya comenzar otras grandes obras, además de la que se acaba de concluir de la tercera línea del tren ligero, que también tuvo importante pues, recursos federales, ¿no? Más que otra cosa. Y pues eso también hay que meterlo en la cuenta, ¿no? O sea, es decir, no se trata de aventar la bolita, sino es una situación de corresponsabilidad. Y los estados deben ser conscientes que también son corresponsables. Y muchos de ellos, y con esto concluyo este punto, han dejado de lado esa responsabilidad recaudatoria. Por ejemplo, en el tema de lo que se paga por los carros, ¿cómo se llama? La tenencia. La tenencia ha sido abandonada porque no los hace populares. Es decir, yo, gobierno, prefiero no cobrarte porque este impuesto no es popular y entonces pido y exijo que se me regrese como si yo estuviera siendo eficiente. Y lo único que pasa es que hay muchos ciudadanos que se van a otros estados a sacar sus placas para evitar este impuesto. Pero eres diputada por Jalisco. Por Jalisco. Nos afecta en Jalisco. ¿No te afecta a ti en la gestión de tratar de que, aun y cuando hay un antagonismo entre el presidente y el gobernador, le lleguen menos recursos al Estado? No, claro. A todos los estados, pero nosotros tenemos que ver de manera general y buscar el bienestar social de manera general. Yeah. Si uno fuera, ahora sí, si a ti tú te encargas nada más de tu casa, pues a ti te importa tu casa, pero nosotros somos diputados federales y tenemos que ver por el equilibrio de la federación. Ese es el punto. Y el Estado no está siendo castigado. El Estado ha recibido este año los recursos puntualmente, a pesar de la caída recaudatoria, a pesar de la crisis, ha recibido los recursos de manera puntual porque se utilizaron los fondos que hay para los estados y municipios y no ha fallado en ningún momento los recursos para el Estado, a pesar, incluso para la salud, a pesar de que Jalisco no firmó el convenio con el INSABI ni las compras consolidadas. Hemos protegido ese tema. El año pasado nosotros revisamos y logramos que no cayera los recursos federales para el Estado y ahorita apenas recibimos el paquete y vamos a revisar qué podemos hacer por Jalisco porque, por supuesto, vamos a buscar que se protejan los recursos para los estados, especialmente para Jalisco, pero dentro de la racionalidad. No vamos a favorecer nada más por favorecer cuando no hay un esfuerzo recaudatorio también. Laura Imelda, también estás impulsando, y lo decíamos hace ratito aquí en el noticiero, el tema de bajarle al consumo del refresco, por ejemplo, en México, somos uno de los países que más consume, y ahí está el tema de la obesidad y otros temas que también con el COVID-19 hemos entendido que la salud de los mexicanos no está del todo bien. Sí, mira, ahora lamentablemente con este tema del COVID-19 y la afectación que ha tenido en la población, sobre todo aquella que presenta comorbilidades como la obesidad, problemas de hipertensión o diabetes, se ha hecho mucho más evidente esta epidemia que hay a nivel nacional. México es de los primeros lugares, lamentablemente, con presencia de obesidad infantil y en adultos. Y mucho de ello obedece a malos hábitos alimenticios. Ya el gobierno en años anteriores había ya implementado este impuesto, pero no ha sido actualizado. Y cuando se implementó sí se observó, y esto se puede comprobar, una disminución en el consumo. ¿Y qué quiere decir? No es que la gente ya no pueda tomar una bebida con su comida, sino que se empieza a optar por productos que sean más saludables, pero no estamos hablando de las bebidas azucaradas, hablamos también del cigarro y hablamos también del alcohol, que afectan mucho a la salud. Laura Imelda, te aprecio muchísimo que nos hayas acompañado esta noche aquí en Por Ti Noticias. Al Noticias. contrario, muchas gracias a ti, Ramiro, y a tu auditorio. Es tu casa y muchas gracias. Y Tlaquepaque pues está representado en el Congreso de la Unión con Laura Imelda, y estas opciones que hay para que sean leyes, la de antichapulín es muy, muy interesante, y en tiempos políticos, en lo que viene, vale la pena revisarla y de pronto estar en contacto con quienes representan en la Cámara Baja. Voy a la pausa y regreso. Está usted en Por Ti Noticias.